aquí con pues, el psicólogo Guillermo Fausen, presidente de Psicólogos Sin Fronteras, y algo bien importante, pues solidarizarnos con todo este accidente que han sufrido pues, las familias, las víctimas, y que ahora ustedes van a, pues también van a estar ahí, y platícanos cómo es que se da esto para atender pues, un caso de emergencia. Hoy yo me voy sorprendidos que hay en España esta especialidad de psicólogos para atender emergencias. Bueno, nosotros llevamos una trayectoria desde hace muchos años en las que la profesión se mueve, ¿no? Y los profesionales, desde alguna manera de ese movimiento de empatía, de cercanía, de querer estar acompañando el sufrimiento, nos movilizamos para acompañar precisamente ese sufrimiento. Desde que nacimos en su momento en Biescas, que fue la primera emergencia en la que se interviene, hemos venido haciendo esas intervenciones y, por supuesto, tenemos que estar allá donde hay sufrimiento. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en ponernos al lado de las víctimas a distinto nivel, víctimas directas, familiares de esas víctimas directas, supervivientes, también intervinientes, la policía, los bomberos, los emergencistas e incluso la sociedad en general, porque cuando pasa algo así impacta en todo el tejido, ¿no? O gente que ha prestado la primera ayuda y que no tenía costumbre. Entonces lo que hacemos es desplegar nuestros profesionales y nuestros protocolos de intervención, fundamentalmente para generar espacios de seguridad, que la gente pueda contar qué le está pasando, que la gente pueda sentirse acompañada, que la gente pueda situar lo que está ocurriendo, porque es como un impacto que te cambia la vida, te cambia las seguridades, y que pueda también expresarlo y elaborarlo, ¿no? Ya digo que en todos los planos, desde la persona que está ingresada en un hospital con una enfermedad porque ha sido afectada, hasta la persona que ha tenido una pérdida, acompañamos, por ejemplo, el reconocimiento de cadáveres, la identificación, los rituales también, los entierros, los símbolos, cuidamos los símbolos, ¿no? El que se recupere la memoria de esa persona. Hay otra línea de intervención también con intervinientes, gente que de pronto se ha encontrado en una situación en la que no estaba formada, preparada. Es cuidar un poco la salud emocional, entender que no hay salud sin salud mental y sin salud social, incluso relacional, y trabajar ese elemento. Es verdad que, de hecho, nuestro momento llega ahora, una vez que han pasado unas horas del evento. En el evento nosotros no somos rescatistas, claro, pero sí que aterrizamos esas emociones, trabajamos esas emociones, acompañamos esas emociones, y cada vez somos también más reconocidos en ese trabajo de intervención en lo que está por debajo, ¿no? En esas emociones que se mueven inevitablemente cuando pasa algo tan terrible como esto. Claro, y el tema de reconocer, el tema de estos eventos en la vida de las personas de trauma, que el trauma existirá y tendrá que ser también acompañado, sí, en este tema de emergencia, pero también es en un tema que requerirá su tiempo. Sí, el trauma y la resistencia, que son las dos cosas, la resiliencia famosa que hablamos, ¿no? Nosotros siempre intentamos potenciar los elementos positivos, incluso el crecimiento que se produce también en estas circunstancias. Sabemos que podemos prever mayores problemas si intervenimos antes y si nos ponemos al lado de la gente para generar esos espacios de seguridad, para que la gente, por ejemplo, no piensa que se esté volviendo loca, sino que lo que le está pasando es absolutamente normal. Lo anormal es la situación en la que está, ¿no? Para que pueda activar el tejido de apoyo que tiene, ¿no? Para que pueda llamar a su persona de confianza, para que pueda sentirse arropada, para que pueda tener también cubiertas necesidades básicas, comer, dormir, saber qué está ocurriendo, incluso también para esta necesidad de conocer qué ha ocurrido, ¿no? El derecho a la justicia, claro, y a la reparación, ¿no? Todos esos elementos son los que trabajamos, precisamente para prevenir que no aparezcan problemas posteriores, que no aparezca un trauma y un impacto. Y decías otra cosa que me parece muy relevante: estos ritmos son diferentes a los habituales. Nosotros necesitamos mayor tiempo para poder intervenir, y luego cada persona es distinta. Claro. Cada persona es distinta en cómo afronta esto, y lo que hacemos es permitir que cada persona de alguna manera tenga su propio recorrido también, incluso en el duelo, que son duelos distintos, son perspectivas distintas. Bueno, esa capacidad de flexibilidad, de adaptabilidad, de sí tener un protocolo, un procedimiento, pero luego vamos al terreno y en el terreno adaptamos
Fíjate, por ejemplo, también en migrantes que tienen percepciones de la vida distintas, en personas con circunstancias distintas. Hay quien llora, hay quien ríe, hay quien lo cuenta, hay quien no lo cuenta. Y de alguna manera en todo ese espectro nosotros lo que decimos es necesitamos tiempo, necesitamos generar esos espacios de seguridad y necesitamos acompañar a cada persona poniendo a esa persona en el centro, poniendo a esa persona y sus expresiones en el centro de lo que vamos a hacer. Claro, y la importancia de que también veo que dentro de las víctimas que están ahí, pues también hay niños, ¿no? Hay adolescentes, hay mujeres, hay personas adultas mayores. Entonces, como bien lo dices, cada persona en nuestra individualidad, pero también en el proceso que estamos en la vida, y qué afortunados son cada persona, en hacer comunidad, sí, en unirse como sociedad, pero en especial a ti como presidente y también al Consejo, que me he maravillado. Ayer estuve allí conociendo cómo están totalmente vinculados todos ustedes y hacen en conjunto frente, pues, a estas circunstancias. Sí, de hecho estas circunstancias nos unen especialmente, ¿no? Nos une la solidaridad, nos une el dolor, nos une la respuesta compartida. Luego también sacamos conclusiones, vemos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo podemos mejorar, intentamos también hacer procedimientos de formación, procedimientos de simulacro. Y decías una cosa que también me parece muy importante: cada uno lleva una mochila, ¿no? Y hay que adaptar a esa mochila y a esas intervenciones. Por ejemplo, con niños hacemos juego, hacemos dibujo, que son las dos expresiones de su manejo de emociones, ¿no? Acompañamos el contarles las cosas, no sustituimos a las familias, pero les damos pautas para que puedan trabajar con sus niños y que no les dejen al margen de todo esto, ¿no? Una falsa protección. Y luego generamos ese tejido de respuesta, ese tejido social en el que todos vamos a responder a lo que está ocurriendo y en el que todos vamos a tendernos la mano, empatizar, ponernos en el lugar y manejar nuestras emociones. Y los profesionales lo que hemos conseguido a lo largo de este tiempo es sentirnos parte de todos, de un mismo cuerpo, ¿no? Y en ese mismo cuerpo consensuar qué es lo que vamos a hacer, acordarlo, escribirlo, formarnos en esa dirección, saber que no todo el mundo puede hacer todas las cosas, que cada uno tiene que saber hasta dónde llega, cómo llega, hacernos relevos, que también es muy importante, y trabajar nuestra propia salud mental. Yo cuando trabajo con víctimas o cuando me expongo a determinadas situaciones, sé que también voy a tener que hacer un trabajo conmigo mismo, porque eso me va a cargar y me va a sobrecargar. Ese es un punto también muy importante, porque hemos ido introduciendo los cuerpos de intervención, ¿no? Que a veces, bueno, pensaban que no necesitaban estas ayudas, esa idea de que también vamos a necesitar nuestros espacios de expresión, porque también nos vamos a ver afectados, ¿no? Eso es lo potente de una situación como esta. Y me terminaría, te diría alguna cosa más también en esa idea de, al final lo que pasa es un impacto que cambia nuestra vida, ¿no? Que ya ninguna de las seguridades que teníamos, el mundo es justo, no es justo, esto no pasa porque yo haya hecho algo, todo eso hay que acompañarlo, y es un proceso lento, es un proceso que necesita ese tiempo y es un proceso que necesita ese acompañamiento profesional, no porque la gente tenga una patología, sino porque necesita que estemos ahí para cuidar todos los elementos de salud mental y todos los elementos simbólicos. Esa es la magia de todo esto, ¿no? El ir de la mano para responder a una situación. Es verdad que hay que hacerlo en estas grandes situaciones y luego hay que aterrizarlo en las ideaciones suicidas, digamos, las emergencias de cada día, ¿no? Eso es la salud mental para nosotros y ahí es donde intentamos trabajar intensamente. Pues agradecerte, Mauricio, desearles pues también pues toda esa solidaridad, y yo lo traduciría en todo ese amor al prójimo, que les vaya espectacular, y un abrazo pues a todas las familias y a las víctimas que ustedes van a tener contacto. A vosotras y a vuestra disposición para también, bueno, intercambiar, platicar, encontrarnos y trabajar de manera compartida, porque esto es una comunidad global, somos humanos todos, y la humanidad y esa humanidad, a traspasarla o a transferirla, para mí es fundamental. Muchísimas gracias. Regresar a nuestra humanidad, eso es lo que nos va a salvar a todas y a todos. Abracito.